Muy buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a este tiempo. Vamos a tomar asiento. Decía el pastor Ryu, no solamente Cristo, sino solo, es solamente Cristo, es solo Cristo. Hoy día nos reunimos pues con un gran propósito, ¿cierto? ¿Amén o no? Hoy día tenemos un gran propósito. Y la iglesia muchas veces ha pasado desapercibido esto. Ya estamos terminando el mes de noviembre, pero les comunico a todos que la iglesia ha cumplido ya un año ya, ¿no? Hace un año entramos aquí, a este lugar, a esta casa, propósito de Dios de poder estar aquí en este lugar. Pasaron 5 meses para que hoy usted pueda ver este templo, porque en un principio era una casa, ¿no? Y ahí, gracias a Dios, nos adecuamos de una u otra forma, pero fueron 5 meses de arduo trabajo, y todo esto es para la gloria de Dios. Amén, amén, ¿no? Entonces, hoy pues, ¿cuánto le damos las gracias a Dios por este tiempo? Un tiempo donde nosotros como iglesia vamos a dar un paso muy importante. Quizás muchas veces tenemos el mensaje muy claro de querer y tener que evangelizar, pero hoy día tenemos un plan, propósito de Dios, que como iglesia podamos dar a conocer este templo, dar a conocer este lugar en el cual pues Dios nos ha traído para poder cumplir con los propósitos de Dios, el sueño de Dios de Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino de Dios a todas las naciones, y podamos proclamar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, solucionador de mi pasado, mi presente y mi futuro. La Escritura en Juan capítulo 4, pues dice, verso 23, gracias. Dice, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Cuántos adoradores hay aquí? Y esto tiene que ser en espíritu y en verdad, ¿no? Por eso de que hoy estamos aquí con el propósito de ser ese linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que me sacó de las tinieblas a la luz admirable. Amén, amén. ¿Y cuánto estamos contentos con eso? ¿Cuánto estamos contentos y alegres de ser hoy esos evangelistas, esos misioneros levantados por Dios en esta época? Amén, amén. Así que hoy el título de nuestro tema es hallar gracia para el oportuno socorro. Y para esto, libro de Hebreos capítulo 4, del 12 al 16. Libro de Hebreos capítulo 4, del 12 al 16. Hallar gracia en el oportuno socorro. ¿Estamos ahí? Amén. Hebreos capítulo 4, del 12 al 16. Hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Y los hijos tenemos gracia o no? Los hijos tenemos la gracia de Dios, ¿no? Ese es un privilegio. Tenemos un privilegio, tenemos la gracia de Dios. Así que vamos a la palabra de Dios, amén. ¿Estamos todos? Verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Entonces, ¿cómo estamos delante de Él? Desnudos. Nada puedes ocultar ni acá ni acá. ¿Amén o no? ¿Cuántos se contentan por eso? Por supuesto que sí. Amén. Verso 14. Por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Amén. Entonces, vamos a la introducción en esta mañana, ¿no? ¿Cuántos creemos que la palabra es viva y eficaz? Y tenemos que creer, ¿no? Decíamos muchas veces en los estudios de la enseñanza de los días viernes de que es cierto, hay mucha gente que es motivada, pero usted no viene aquí a ser motivado, usted viene a ser instruido, entrenado. Para eso era reunión, ¿no? Para eso Jesús reunió a sus discípulos para poder entrenarlos, para poder en todo momento concentrarlos 40 días. ¿Y qué es lo que Dios le dio? Le dio la palabra. Muchos podemos estar motivados, pero esa motivación del hombre hacia el hombre solamente llega al corazón. La palabra de Dios dice que la palabra es más cortante que espada de dos filos que penetra hasta las coyunturas y hasta los tuétanos, dice. Imagínate, discierne los pensamientos, ¿no? Y también los pensamientos del corazón. Entonces, que este día sea un tiempo para confirmar que esto tiene que ser el fundamento de mi vida de fe, la palabra. En Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Puede confirmar eso? ¿Sí? ¿Puede creerlo? Amén. ¿Ok? Tenemos que creerlo, porque todo fue creado conforme a la palabra. ¿Ok? Todo fue creado conforme a la palabra, por eso que la palabra es viva y eficaz. En otras palabras, ¿funciona o no funciona? Sí funciona. Por eso que mi deber es creerle. En Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. ¿No? Nosotros un día partiremos de aquí, pero la palabra de Dios va a permanecer, ¿cierto? Aunque vivas bien, aunque tengas mucha vida, la vida es como una hierba y se marchita como la flor. Por eso debemos aferrarnos a lo eterno. ¿Amén? Lo eterno es para siempre, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Ahí está donde yo debo fijarme. ¿Tengo la promesa de la vida eterna? Sí, tengo la promesa de la vida eterna. Pero, ¿cuál es la condición? Creer. Yo creo en Jesucristo y tengo la vida eterna. Punto número 1. Confirmar cada día el fundamento de mi vida de fe. Confirmar el fundamento de mi vida de fe. Confirmar el fundamento de mi vida de fe. El mundo camina bajo su propio estándar de vida, pues no le es necesario creer en la palabra.
nosotros tenemos que caminar dentro, conforme a la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Entonces, es cierto, todos vivimos aquí. Familia, padres, madres, hijos, pero nosotros los creyentes tenemos que caminar y saber que vivimos bajo una autoridad. Y esa autoridad me ha dado mandatos, estatutos, leyes, consejos, reglas, para que yo camine a través de la palabra. El mundo camina bajo sus propios métodos. El mundo camina bajo sus propios reglas. Amén. Ahora, es con la palabra que se levantan las obras de sanidad en nosotros. Por eso rápidamente debemos de ordenar el Evangelio y nuestra vida recibirá la guía a través de la palabra. Por eso de que desde el momento que tú cada mañana estás orando, ¿qué estás haciendo? Estás salvando tu vida. Estás vivificando tu espíritu. ¿Amén o no? Amén, ¿no? Estás vivificando tu espíritu. Y a través ¿qué? Estás recibiendo la guía y la guarda del Espíritu Santo. Por eso, toda tu vida debes de ordenarla con la palabra del Evangelio. En semanas anteriores, pues, también el pastor nos hablaba que teníamos que direccionarlo todo al Evangelio. Amén. La oración direccionada al Evangelio. Entonces, todas las cosas serán para bien y cualquier sea el problema, no será un problema. Amén. ¿Te das cuenta de que cómo cambia el transcurso de nuestra vida? Que mientras nosotros estábamos del otro lado, un problema ya era una angustia, ¿no? Era una angustia, era un dolor, era una aflicción, muchas veces una depresión. Por eso que la iglesia no puede caminar depresiva. Una iglesia no puede caminar estresada. ¿Amén o no? Amén. La iglesia tiene problemas y va a tener problemas. Simplemente miremos la iglesia primitiva, David, Samuel y muchos hombres, muchos remanentes, ¿vivieron en problemas? Por supuesto que sí. Pero ¿dónde estaba la confianza? En Dios. Entonces ahí es donde yo debo depositar mi confianza, no en el hombre. ¿Amén o no? Por eso toda tu vida debes de ordenarla. Toda tu vida tienes que direccionarla al Evangelio. Todo lo que sueñes, quieras, direccionarla al Evangelio. Cuando tú mires un problema, no te vas a agobiar. El pastor hablaba con respecto a los jóvenes, que son nuestra continuidad, que son nuestra continuación, que estén preparados no para enfrentar al problema, sino para resolver el problema. ¿Cuándo dicen amén? Así es. Y solo lo van a resolver con el Evangelio. También es importante que podamos meditar, memorizar y escribir esta palabra. Es importante meditar, memorizar y escribir. Otro fundamento en esta vida de fe es la oración. ¿Ok? No es una oración especial para un día especial. Tampoco es una oración para cuando vengan acontecimientos o problemas. Esta oración debe estar en tu vida de fe y esta debe ser tu vida en tu diario vivir. El deseo de Dios y el que les habla es que todos los remanentes y creyentes comiencen con esto cada día. El pastor Ryu hablaba y siempre habla con respecto a este tema. Nosotros los creyentes debemos de orar. Dile a tu hermano que está al costado, ¿estás escuchando? Todos debemos de orar. Nadie debe salir intempestivamente de su casa, por más apurado que esté. Son 5 minutos. Como digo yo muchas veces, ponga una adoración de 3 minutos, inclínese, póstrese
y está salvando su vida. Por eso de que el deseo de Dios, ¿no?, es que todos los creyentes comiencen el día con esto. Aunque dice, aunque sea una vez durante el día, tengan ese tiempo de comunicación con Dios. A través de esto vas a recibir fuerza espiritual con la que salvarás tu vida, tu familia y el campo. Amén. Amén. Si esto no toma lugar en tu vida, vas a vivir con tus propias fuerzas. Y caminaremos simplemente con el estándar del mundo. Y todo tendrá simplemente un límite, un tope. Nada más. No podrás mirar más allá. Otro fundamento para nuestra vida de fe es conocer qué es lo que Dios más desea. Hay una promesa que Dios nos dio al principio y para eso es Génesis 1:27 al 28. Creer que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Es algo que tiene que permanecer en tu vida. Los tiempos están cambiando y para muchos no creyentes esta palabra o este estatuto ya pasó de moda. Por eso que el mundo quiere cambiar nuestra manera de medir, de que hoy, para aquellos que tienen ya conocimiento, acá en el Perú ya se está moviendo ya en el Congreso, ¿no?, el matrimonio civil, ¿no? Desean tener un matrimonio y hay que orar por eso, porque esto simplemente puede ser el comienzo de muchas cosas. Decía el pastor, si con esto comienza, mañana más tarde van a pedir también adopción de niños. ¿Se da cuenta? Entonces tenemos que tener muy claro que Dios creó varón y hembra, y un matrimonio está establecido por Dios entre un hombre y una mujer. Amén. Cuando Dios llamó a Abraham, ¿qué le dijo? Le dijo, serán benditas todas las naciones por ti. Haré de ti una nación grande. Es el propósito de Dios, mirarte a ti como creación, que tú seas grande. Mire usted eso. Destierre de su cabeza, de su mente, de su corazón, muchas veces la pequeñez. En Jeremías 33:3, el Señor le dice, clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes. No le dice cosas pequeñas. Por eso que nunca usted piense en pequeño, piense en grande. Dios nos puso a lo alto para que usted y yo podamos ser élites. ¿Amén o no? Así es. Usted es cabeza y no cola. ¿Amén? ¿Amén? Eso es. Nunca diga no puedo. Hemos visto ya varios temas durante las semanas pasadas y por eso que usted cada día tiene que creer lo que dice la palabra. ¿Todo lo puedo con Cristo? Todo lo puedo. No se contamine de lo que pueda decir la gente. La gente vive en el mundo y tiene sus propios conceptos. Usted vive bajo el gobierno de Dios. Amén. Cuando Dios llamó a Abraham, ¿qué le dijo? Que será benditas todas las naciones. ¿Y cuál fue el mensaje que dejó Jesucristo durante su ministerio después de resucitar? Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Por eso no le crea a la gente, no le crea sus pensamientos. Usted no vive solo, usted vive con el Espíritu Santo. ¿Es el mismo Dios que está en usted o no? Amén. Pero, ¿cuál fue el propósito de recibir esta llenura del Espíritu Santo? ¿Cuál fue el propósito de recibir este poder?
me seréis testigos, testificar en todo tiempo, a no quedarse callado, a no silenciar. El mundo te puede proponer muchas cosas. Por eso que la importancia de la palabra. A Daniel le propusieron muchas cosas, a José le propusieron muchas cosas. La mujer de Potifar vino a proponerle acostarse con él. Daniel también le propusieron postrarse ante un ídolo. Y ellos no negociaron su identidad. Por eso que el mundo no puede venir a proponerte a ti que te calles. El mundo no puede venir a proponerte y darte sus métodos. Nosotros estamos aquí como iglesia para caminar bajo los estatutos de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Amén, para eso me dejó la palabra. Por eso de que qué importante es ser testigo. Escuche bien, no testigo de Jehová, por favor. Testigo de Cristo Jesús. ¿Amén o no? Téngalo claro. ¿No? Entonces, ¿en dónde? En Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así es. ¿Se da cuenta? Cuando yo vivía y caminaba dentro de mi estándar de vida, mi vida, aun cuando comía y vivía bien, entre comillas, no podía salir ni siquiera a Huaral, ni a Chosica siquiera, porque vivía esclavo del trabajo. Aun cuando muchas veces tenía la economía, pero era esclavo de mi trabajo. ¿Se da cuenta? Dios tenía cosas más grandes. Nunca soñé ni siquiera con conocer Corea. Y el Señor me llevó hasta allá. ¿Se da cuenta? Por eso que una vez más reafirmo esto. El Señor quiere enseñarte cosas grandes y ocultas. Ahora, Mateo 28, 19, 20. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Es nuestro deber? Sí, es nuestro deber. ¿Somos discípulos? Sí, pero como discípulos tenemos que ser discípulos. Entonces, nos llamó a predicar su evangelio. Nos llamó a predicar su evangelio a todas las naciones. Pastor, ¿y por qué evangelio? Porque el evangelio es lo que va a cambiar tu manera de pensar, tu manera de vivir y tu manera de hablar. ¿Va a cambiar esto o no? También va a sacar las púas, clavos, tachuelas, todo lo que hay acá. Y va a poner un corazón de carne. Nosotros ya hemos recibido la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Entonces proclamemos este evangelio. Hay muchas personas en la calle que no han oído el evangelio, por lo tanto están viviendo bajo una religión en idolatría y atrapados por el mundo. Viven en el legalismo y sufrimiento por las heridas del pasado. Por eso que nosotros, solo a través del evangelio vamos a poder recibir sanidad. En otro tiempo, voy a explicar esto. Muchas veces ese pasado ha sido un pasado de dolor, sufrimiento, llanto, depresión, heridas muy marcadas, golpes muy marcados, que muchas veces quizás lo has soltado a ciertas personas con mucho dolor, llanto y mucha ira, quizás y contienda. Podías tener, yo no voy a decir que no, tener razón, pero hoy día tú tienes que saber que ese pasado es la plataforma que Dios ha diseñado en tu vida. Dios diseñó, editó, para que eso sea una plataforma, para que tú en la calle, que el día de hoy vas a salir, y cuando tú te encuentres con alguien, tú le puedas dar la única respuesta que a ti se ha sido dada. Y tú puedes decirle, yo también viví lo que tú has pasado. ¿Cuándo dicen amén? Para eso, hoy día ese pasado es un gozo.
Ese pasado es un gozo porque Dios lo diseñó a su manera. Por eso de que nosotros no vivimos bajo una religión. No podemos ser fabricantes de idolatrías en nuestra vida. El trabajo no puede esclavizarte. No puedes decirle al Señor, no tengo tiempo. No puedes negarte muchas veces ante el Señor porque Él lo hizo todo para nosotros, ¿o no? Amén. Entonces, nosotros como seres humanos somos sanados solo a través del Evangelio. Es el Evangelio de Cristo Jesús que soluciona todos los problemas del pasado, presente y futuro. ¿Y por qué? Porque Cristo es suficiente, completo y Él lo es todo. Por eso que todo tiene que direccionarse. ¿Problemas económicos? Cristo. ¿Problemas familiares? Cristo. ¿Problema con los hijos? Cristo. ¿Adicciones? Cristo. Así es. Todo está centrado en Él. Por eso el Evangelio es solo Cristo, solo el reino de Dios, solo el Espíritu Santo. Cuando conoces esto, lo vas a disfrutar y te avivará a ti mismo. Estos son los tres fundamentos de la fe, de la vida de fe, en lo espiritual: la palabra, la oración y el evangelismo. A través de todo esto vamos a poder hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Punto 2. ¿Cuál será el tiempo más importante para nosotros? Pues es hoy, no mañana. Es hoy. ¿Dios sigue obrando hoy? Sí. ¿Dios ha cuidado nuestro sueño? Así es. Dios está trabajando las 24 horas. Por eso que este tiempo, el tiempo más importante es hoy, no mañana. Mañana puede ser muy tarde. El tiempo más importante para nosotros es hoy. Estas son las obras de Dios Trino. Y tu vida debe estar dentro de las obras de Dios. Es solo así como tendremos una vida victoriosa, pues Dios Trino sigue cumpliendo su palabra hoy mismo. Dios nos ha dado su palabra para que no andemos desviados, para que no fracasemos. ¿Cuánto dicen amén? Para eso nos ha dado la palabra. En Salmo 119, verso 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando tú dices amén a la palabra de Dios, es hoy cuando se levantarán estas obras en tu vida. Entonces se grabará y crecerás espiritualmente. La importancia de grabar, la importancia de retener, la importancia de poder, Señor, de poder orar con la palabra y decirle: Señor, tu palabra es lámpara a mis pies. Solo así vas a poder, simplemente le estás haciendo recordar, Señor, lo que ha prometido. El Señor va a cumplir. Dios sigue obrando a través de su palabra y dando respuestas a través de la oración. ¿Cuánto podemos testificar esto? En Juan 14:13 dice: todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. En Génesis 39 es la historia de José. Vemos que Jehová, Dios, estaba con José, ¿no? Y la Escritura dice en el verso 1 al 3 que todo prosperaba porque Jehová estaba con José. Ahí está el secreto de todo. ¿Cuántos anhelan y desean esa prosperidad? Pero esa prosperidad tiene que comenzar primeramente ¿en qué? En mi vida espiritual. Por eso que el Señor dice en Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios. El reino de Dios se tiene que instalar primeramente en mí. Y todas las cosas vendrán por añadidura. Entonces, ¿qué vemos en Génesis 39? Significa que Dios, Jehová Dios, estaba tomando lugar a través de la oración, ¿no? Por eso que José no miraba el problema como problema. Por eso que José no vivía deprimido. José no vivía quejándose. José no vivía apesadumbrado. José no vivía atormentado.
aun cuando estaba fuera de su casa, aun cuando estaba fuera de su familia, aun cuando ya de muy pequeño perdió a su madre, no vivió de manera deprimida, con ira, con contienda, a pesar de que los hermanos quisieron matarle. No vivió, en otras palabras, vivió resentido, no vivió con dolor. ¿Por qué? Porque tenía una relación de oración con Jehová Dios. José fue a la casa de Putifar y vivió en la casa de él. Vivió con el carcelero, pero ahí se levantaron las obras para salar el campo. Su talento lo puso al servicio de la cárcel. Interpretó los sueños al copero y al panadero. Fue así como él salva el campo. No importa dónde estaba, no le interesó dónde estaba. Lo que importó es que Jehová estaba con él o no. Eso es lo que tiene que importar. Por eso de que si esto no toma lugar en tu vida, vamos a vivir como un incrédulo. Muchas veces, mucha gente de otras iglesias viven muchas veces quejándose, viven en dolor, en angustia. Entonces, por favor, ¿dónde está el evangelio? ¿Dónde está la palabra? ¿Dónde está Cristo Jesús? ¿Dónde lo dejamos? Nosotros no podemos estar viviendo en una angustia ni en dolor. Tenemos que saber que toda aquella prueba que llega a mi vida es para edificarme. No puedo vivir como el mundo. José entró a la cárcel, que pudo ser un lugar de sufrimiento. Pudo ser una queja. Señor, me sacaste de mi familia. Señor, estoy viviendo como esclavo. Señor, y todavía estoy 10 años en la cárcel. ¿Te has olvidado de mí? Estaríamos muchas veces recriminando a Dios. ¿Te has olvidado de mí? Oro todos los días. Tengo una relación contigo y no te acuerdas de mí. Eso quizás le diríamos muchos. Pero José tenía algo muy importante. Sabía quién lo había llevado a ese destino. Por eso tú tienes que tener muy claro, nunca quejarte en donde Dios te ha puesto a estudiar, donde Dios te ha puesto a vivir, donde te ha puesto a trabajar. Tienes que mirar que estos puntos de aquí son lugares es un campo de evangelización. Porque si tú estás mirando de manera humanista o de manera incrédula, siempre vamos a vivir como el mundo, quejándonos. Esto no funciona, esto no sirve. Entonces, recapitulemos esto. ¿Nosotros somos bendición o no? Y estamos llamados a bendecir. Por eso es que José, aun cuando podíamos pensar que esta cárcel era un lugar de sufrimiento, si él no creía en la obra de Dios, pues simplemente sus pensamientos iban a ser muy diferentes a lo de Dios. Vemos la confesión de David. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Imagínate, un hombre sentado con cientos de ovejas sacándole las garrapatas y te puede decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Podemos decir eso? Tenemos que proclamar eso. Es cierto, puede faltarte quizás la casa propia, te puede faltar quizás de repente el carro, te puede faltar muchas cosas, la economía. Por supuesto que te puede faltar. Pero tú tienes que proclamar que Jehová es tu pastor, ¿o no? Y nada me faltará.
porque tenemos lo más importante, que es la salvación, ¿o no? Amén. Y con Jehová lo tengo todo, ¿no? Porque Él es suficiente, Él es completo. Entonces, eso es lo que tengo que proclamar. Entonces, ¿por qué proclamaba esto? Él vivía una situación de persecución, muerte. Y él clamaba que aun cuando camine por valle de sombra y muerte, no temeré mal alguno, porque Jehová está conmigo. Está conmigo. No te dejes engañar. Aun cuando pases por valle de sombra y muerte, no temas. No temas. Jehová está conmigo. Su vara y su cayado me infundirán aliento. Si tu vida, ¿no? Si está tu vida hoy dentro de las obras de Dios, hoy la crisis simplemente será una oportunidad. Si tú no recibes la guía del Espíritu Santo, serás confundido en el campo y verás grandemente al mundo. Te verás débil e insuficiente y sin fuerza. Por eso de que es necesario mirar, creer en la palabra. Por eso la necesidad de aferrarnos a estar dentro de las obras del Dios Trino. Esto es dentro del Evangelio. En Cristo debes buscar la bendición el día de hoy. La palabra dice que Dios conllevó todo a través de Cristo para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Por eso acerquémonos confiadamente al trono de gracia. Cuando te dice acércate confiadamente, es porque hay garantía, ¿o no? Hay garantía. Por eso que ahí es donde yo tengo que enfocarme. No dejes escapar el día de hoy por los problemas. Los problemas van a existir. ¿Van a existir las incomodidades? Por supuesto que sí. Tenemos que tomar el Evangelio, tomar la oración en todo tiempo, aferrarme a la palabra. He ahí la importancia de memorizar, grabar y escribir la palabra. Hoy recibe la guía para grabar la palabra en tu mente y en tu corazón. Esta tiene que ser mi función. Simplemente, ¿por qué nosotros hoy buscamos que usted tenga un fórum? ¿Por qué buscamos que usted traiga un cuaderno? Y felicito a todos aquellos que traen un cuaderno, un lapicero para hacer sus apuntes. Porque mayormente, muchos quizás puedan tener muchos problemas en la cabecita, pero saliendo de aquí, si tú preguntas cuál fue el tema, cuál fue el título, cuál fue el texto bíblico, se fue todo. Por eso de que no debemos darle lugar a Satanás. Concluimos aquí. En el día de Pentecostés, los discípulos recibieron respuestas a través de la oración. Importante. Estos discípulos, en número 120, tuvieron un propósito: recibir la promesa del cual Jesús ya les había hablado, la llenura y el poder del Espíritu Santo. En los días viernes de los estudios, estamos estudiando casualmente este pasaje de Hechos 2. Para muchos, este Hechos 2 hace que mucha gente direccione la importancia de que mucha gente tenga que hablar en lenguas. Escuche bien. Para muchos, pastores y líderes enfocan la importancia de que tú hables en lenguas. Pero yo quiero decirte algo. Si tú lees detenidamente, dice que ellos, estando reunidos, vino un viento recio y posaron sobre sus cabezas lenguas de fuego o como de fuego. ¿Qué diferencia hay? ¿Fuego o como de fuego? Así es. Por eso que usted tiene que leer muy bien, dice. Lenguas como de fuego. ¿Ok?
Ahora, ¿cuál es el enfoque que Dios le da a este Hechos 2? ¿Cuál es la dirección que Dios nos demanda a nosotros? ¿Qué hizo con estos 120 hombres? Los revistió de la llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito? No solamente habían 120 hombres, había también 15 naciones, por favor, 15 naciones. Y ahí en el libro de Hechos 2 está detallado. 15 naciones. La pregunta es, ¿quién iba a predicar esas 15 naciones si los galileos solamente tenían una lengua? Por eso de que estas 15 naciones, ¿qué dijeron? ¿No son estos galileos? ¿Qué significaba ser un galileo en aquellos tiempos? Un galileo era una persona iletrada, ignorante, mayormente de una caleta de pescadores. Y ellos dijeron, ¿cómo es posible que hayamos escuchado las maravillas de Dios en nuestra propia lengua? Estas 15 naciones escucharon el Evangelio en su propio idioma, para que ustedes puedan entenderme. Entonces, ¿cuál fue el propósito de Dios de esta reunión del día de Pentecostés? La evangelización mundial. Por eso que nosotros como iglesia nos enfocamos a que el mundo conozca este evangelio de Cristo. ¿Sí o no? Ese es el propósito. El propósito es salvar una vida. No estoy diciendo que no sea importante hablar en lenguas. Lo más importante es salvar una vida a través del evangelio. Y es así como usted tiene que mirar este Hechos 2. La importancia que estos discípulos recibieron respuestas solo a través del evangelio, solo a través de la oración. ¿Qué más vio Pedro? La conversión de más de 3,000 personas. No había parlantes, no había ecran, no había proyector, no había micrófono, pero había más de 5,000 personas y 3,000 se convirtieron. Esa es la maravilla que hace el Señor. Usó a un Pedro que no había preparado ni un mensaje, simplemente lo hizo hablar. Por eso de que tú necesitas simplemente la palabra, Dios necesita tu boca. ¿Cuánto dicen amén? Por eso que no dejes de escapar el día de hoy las promesas de las Escrituras. Tómalo, grábalo, escríbelo. El día de hoy podrás ver cómo Pedro en Hechos 3 pudo decir, no tengo plata ni oro. No es que no tenga la moneda. Ya el cojo simplemente ya por costumbre le levantó la mano. Pedro y Juan iban a la hora novena de la oración. Y mucha gente vive bajo ese estándar, depositando su confianza en otra gente. Pedro ya no miró a ese cojo simplemente como cojo, sino su mirada cambió porque Cristo lo tomó. Cristo cambió su manera de mirar y miró a un hombre bajo maldición. ¿Cuántos dicen amén? Miró a un hombre bajo maldición y le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Cristo. Levántate y anda en el nombre de Jesús de Nazaret. Y esa tiene que ser la respuesta. Esa tiene que ser tu respuesta en todo tiempo.
Dios le dijo a Ezequiel: mira, ¿qué ves? Un valle de huesos secos. Así es. Y tú tienes que mirar hoy día. Tienes que mirar cómo muchos quizás hoy día viven afligidos y agobiados por sus problemas. Muchos encarcelados, aun cuando somos libres. Pero vivimos encarcelados en nuestra enfermedad, en nuestra aflicción, en nuestro agobio, en los problemas familiares, en los problemas económicos. Muchos viven encerrados en su propia celda y no pueden y no tienen escapatoria. Pero hoy también Jesús muestra esto a través del cojo. Dios le muestra esto a Ezequiel. Señor, y Jesús, el deseo de Dios: ¿vivirán estos huesos secos? Y mi respuesta tiene que ser esa: Señor, tú lo sabes, no yo, tú. Y la respuesta tiene que venir a tu vida hoy día, cuando salgamos al campo y puedas tener esto en tu oído, aquí en tu corazón. Di la palabra, profetiza sobre esos huesos secos. Di la palabra, no necesitas otra cosa. Dios va a preparar ese campo, Dios va a preparar a la persona. Hoy va a preparar esa persona. Porque hoy día es un día muy especial. Y qué no mejor celebrando de esta manera, saliendo al campo a poder ser esos pescadores de hombres. Por eso de que no es lo material, es lo espiritual que va a cambiar al hombre. Hoy salimos de aquí para que puedas mirar de manera espiritual el campo, y que todo este tiempo en los cuales hemos recibido la palabra, hemos recibido la instrucción, la concentración de tener este mensaje, puedas salir hoy mirando de que Dios está contigo, y que hoy es el día de la salvación para muchos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cierra sus ojos ahí, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios en esta tarde, y que este sea un día donde pueda ordenar mi vida de fe, solo con la palabra, solo con la oración y solo con el evangelismo. Que mi vida esté dentro de las obras del Dios Trino. Señor, que el día de hoy que se me ha dado a través de esta palabra pueda buscar las bendiciones, hallar tu misericordia y el oportuno socorro. Quiero darte las gracias, amado Dios Padre. Gracias, Señor, porque cuando tus discípulos dijeron: aún faltan meses para la siega, tú le dijiste: ya el campo está listo, todo está preparado, todo está consumado. Por eso de que es necesario que hoy salgas confiadamente, sabiendo quién nos está llevando, con qué propósito nos está llevando. De que hoy tú sepas de que eres el discípulo, el obrero, el misionero levantado en esta época. No en vano renunciaste al mundo, no en vano hoy día tienes a Cristo, no en vano hoy día tienes el Evangelio y el Espíritu Santo que te va a guiar y llevar, y te va a poner las personas que hoy necesitan hoy de la única palabra que a ti y a mí me ha sido dada: Cristo, solo Cristo. Ahí sentado, vamos a alabarle al Señor, adorarle al Señor. Cierra tus ojitos ahí.